Buenas tardes. Bueno, quiero decir en primer lugar, como veis, hemos tenido un problema técnico que no sabemos todavía si está totalmente resuelto. Mil disculpas a todos los asistentes porque teníamos mucho interés especialmente en esta sesión. Pero bueno, hay un problema de conexión con la ponente. La doctora Vera ha tenido muchos problemas y no sabemos si ahora mismo vamos a intentar en este momento que la meta como panelista y pueda hacerlo. Lo intentamos y si es así, pues daremos comienzo a la sesión. La sesión, aprovecho para presentarla. La doctora Vera es jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Navarra y es coordinadora del área de oncomatología del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, IRISNA. Y habíamos valorado un tema de gran interés, como es el sexo como un nuevo biomarcador en cáncer. Este era un tema de especial interés y es un tema de especial interés que, bueno, vamos a intentar, si la tecnología nos deja, bueno, a que la doctora Vera nos lo pueda mostrar. La doctora Vera tiene una amplia experiencia en el campo de la oncología, ha sido presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, como he dicho antes, ha sido jefe de servicio, es jefe de servicio del Hospital de Navarra. Tiene mucha experiencia en Zoom, no sabemos por qué en este momento le está dando tantos problemas. Y bueno, si parece que la vemos aquí, vamos a intentar por lo menos comprobar que puede compartir la pantalla. Muchas gracias, Ruth. Lo sentimos nosotros también, que sé que estás pasando disgusto y bueno, vamos a intentarlo. Si no, pues se dejará para otro día. Bueno, vamos a ver si puedes compartir. A ver si puedo compartir. A ver. Vamos a ver si tengo la opción de compartir pantalla, pero no me sale la opción de compartir. A ver, ventana. A ver, espera, vamos a ver. Ya siento menudo el lío que estamos teniendo. Bueno, la realidad es que lo que creemos es que, bueno, creemos no, es una realidad que ha cambiado la versión de Zoom. De hecho, yo la estoy viendo por primera vez hoy como una versión nueva, que no es la primera vez que la veo, y yo creo que esto es lo que ha pasado. Al cambiar la versión de Zoom, los ordenadores yo creo que todavía no están adaptados a esta nueva versión, creo yo. Bueno, ¿veis? ¿Podéis ver la presentación? ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí, ¿Sí? Lo vemos. Sí. Ay, qué bien, sí. Lo vemos si la puedes poner en grande y si no la dejamos así. En grande. Yo la veo ahora en grande. ¿Vosotros la veis en grande o no? No. ¿No? Esto sí es verdad que una cosa que nos está pasando con la última versión de Zoom. Es que yo sí que la estoy viendo en grande, pero vosotros no. Se comparte cierra la vista y ahora esta es la vista que vemos nosotros. Esto es lo que veis vosotros, ¿no? Sí. Si lo pones a pantalla completa, no se ve. Tendría que dar a compartir, tendría que cerrar, ponerlo a pantalla completa y entonces compartir. Vale, pues lo hago. Vale. Es que hay algo de la nueva versión también que es un error porque antes no pasaba y ahora con la nueva versión es un fallo que han metido. Eso sí lo teníamos detectado. Claro, lo que pasa que, espera, lo voy a dejar así. Mira, voy a dejar así porque si no, es que tampoco lo puedo, a ver, lo voy a poner así. Es que si la pongo en pantalla completa tampoco lo puedo ver. Lo pongo así, ¿os parece? Así se ve bien. Aunque no sea completo, pero por lo menos se ve un poquito mejor así, ¿no? Sí. Vale. Y pues si queréis, empiezo. Bueno, lo primero... Sí. Vale, bueno, lo primero... Empezamos si quieres, Ruth, sí. Vale, pues lo primero, iba a empezar con los agradecimientos a Encarna, sobre todo por haberme invitado, pero voy a empezar al revés, voy a empezar con las disculpas porque pues no sabemos, estamos todos los días conectados y hoy justo pues no ha sido posible antes y siento mucho pues la demora, pero también gracias al equipo técnico del instituto, pues al final hemos podido hacerlo así. Y por otra parte ya me veis que tengo la voz un poco regular, pero estoy bien, o sea que solo que me vais a ver un poco esa voz distorsionada.
El tema de la charla voy a intentar también ser lo más rápida posible por los tiempos. Que me preguntaba Encarna es, bueno, ¿realmente es el sexo el sexo y el género un nuevo biomarcador en cáncer? Y yo os haría otra pregunta. ¿Tú le pondrías a un paciente un tratamiento distinto por ser mujer o por ser hombre? Pero también nos hacemos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Harías un tratamiento distinto a un paciente que tiene una metabolización distinta? Por ejemplo, los polimorfismos de DPID, o que tiene una vía de resistencia tipo mutación en Carras, o un biomarcador predictivo de respuesta como puede ser una fusión de NTRK. Estas parecen preguntas ahora tontas y que nadie se plantearía que no hacerlo. Pues si incorporamos todos estos biomarcadores, vamos a ver también a lo largo de la charla por qué el sexo también es un biomarcador, el sexo y el género, que lo vamos a necesitar incorporar en nuestros pacientes con cáncer. Lo primero parece también obvio, y te das cuenta en muchas charlas y en muchas ponencias, incluso en publicaciones, que hablamos de sexo y género de forma indistinta. Y lo primero que vamos a hacer es una pequeña matización de la diferencia que hay en su propia definición. Cuando hablemos de sexo, estamos hablando de factores biológicos, son las variables biológicas que en gran parte van asociadas a la asignación cromosómica. Y esto es sexo. Y cuando hablamos de género, estamos hablando de algo, de factores, de cómo influyen factores psicosociales y culturales, como son roles que van determinados por normas sociales, relaciones, incluso a veces situaciones de poder. Ambas van a tener una influencia muy directa en el cáncer, tanto en su presentación clínica, en la evolución, incluso en características biológicas, de como alteraciones genómicas. Vamos a ir viendo luego a lo largo de la charla. Adherencia, tolerancia. Esto es algo que estaba muy estudiado en otro tipo de enfermedades, sobre todo cardiovasculares y autoinmunes, pero que cada vez también tenemos más evidencia en cáncer. Así, el sexo, las diferencias básicamente van a ir vinculadas a esa heterogeneidad genética entre el cromosoma X y el Y, aunque básicamente el responsable en gran parte va a ser el gen SRY del cromosoma Y. Esto vinculado a alteraciones hormonales va a ser lo que haga que tengamos sistemas biológicamente diferentes. Y cuando hablamos de género, nos va a determinar, entre otros, incluso acceso en la atención de la salud, los comportamientos de búsqueda de ayuda son diferentes, las exposiciones a los riesgos de cáncer también sabemos que son diferentes y el comportamiento ante los diferentes valores o diferentes exposiciones de riesgo, también vamos a ver que son absolutamente diferentes. Pero podríamos decir, si todo esto, ¿qué tiene que ver con la investigación en cáncer? ¿Ha tenido alguna influencia toda la investigación, tanto básica como preclínica, como clínica en cáncer? Y la contestación es sí, y además de una forma muy importante, y por eso tenemos hoy los problemas que tenemos. Históricamente se han utilizado ratones macho para toda la investigación farmacológica. ¿Por qué? Porque se entendía que podían tener menos influencia hormonal, con lo cual se han utilizado en básicamente todos los estudios ratones macho y no hembras, con lo cual esto es un primer hándicap. Y luego, por otra parte, también sabemos que la incorporación a la mujer en los ensayos clínicos también ha sido muy tardía. ¿Por qué? Pues precisamente por lo mismo, por no influir con esas alteraciones hormonales que sabemos que son marcadas y diferentes en mujeres. Con lo cual,
las dosis, las aprobaciones de la mayoría de los fármacos en oncología, en cáncer, van a ir vinculadas a dosis que van a ir también, que se han detectado en varones y no en mujeres, y esto ha hecho que hayan fármacos aprobados que se hayan tenido que retirar posteriormente del mercado por no haber llegado a la dosis idónea en mujeres. De hecho, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, diferentes organizaciones se han puesto en marcha en los últimos años para obligar o para recomendar diferentes medidas para que esto no ocurra en la investigación en cáncer. Por ejemplo, vamos a ver 3 ejemplos. NIH hace una oficina de investigación en cáncer y ellos nos recomiendan o nos obligan en su política de investigación a incorporar lo que se denominan las 3 Cs. Por una parte, considerar la variable del sexo en todos los estudios. Por otra parte, no solo considerarla, sino recogerla, que esto esté recogido en todos los estudios para que luego se pueda, lo que llamamos, caracterizar, analizar y por último también poder comunicar los datos y empezar a tener datos de las investigaciones en función de si estamos ante masculino o femenino desde el punto de vista del sexo. La Sociedad Europea de Oncología Médica en el 2018, y es una cosa, como veis, muy reciente, hace una reunión. De esa reunión surge este Task Force en ESMO, que es el de Gender Medicine, y publica en el Annals del 19, hace muy poquito tiempo, relativamente muy poco, hace estas recomendaciones. 1, que las recomendaciones en cualquier estudio de cáncer, la representación de hombre-mujer debe adecuarse a la distribución por incidencia de cada tumor, que el sexo debe ser un factor de estratificación en los ensayos clínicos, que además debemos de hacer análisis por subgrupos en función de eficacia, exposición al tratamiento, datos de seguridad y riesgo-beneficio para ver si se comporta igual en hombres y en mujeres, si es factor predictivo o pronóstico y puede esto incluso cambiar, y además esto nos va a dar la capacidad de, si lo hacemos, poder hacer metaanálisis posteriores para incluir muchos más datos. Por otra parte, Horizonte 2020, que como todos sabemos es el Plan Europeo de Investigación, incorpora 2 temas diferentes. Por una parte, el que ya conocemos de lo que llamamos el Gender Balance en los equipos de investigación, pero esto estaríamos hablando de otro tema, es la balanza entre investigadoras e investigadores en los diferentes grupos de investigación, y esto se tiene en cuenta, pero incorpora la dimensión de sexo y o de género en el individuo dentro de las investigaciones. Y esto ha supuesto un cambio de forma radical a la hora de ver cómo incorporar esto en la investigación en cáncer. Datos, pero esto es verdad, hay diferencias en el cáncer en hombres y en mujeres. Pues vamos a ver los datos. Y los datos lo que nos dicen, y estos son datos publicados este año por SEOM, que sabéis que todos los años, a principio de año, hace este informe. Bueno, y lo que vemos, y es lo que está publicado, y es lo que pasa en España y pasa en el resto del mundo, es que el cáncer en el varón tiene mayor incidencia que en mujeres. Los hombres tienen más cáncer que las mujeres. Y ahora veremos. ¿Qué más sabemos? Que no solo tiene mayor incidencia, sino que además la mortalidad en los hombres también es mayor que las mujeres. Parece que las mujeres nos pueden proteger del cáncer. Y además, fijaros en que obviamente estamos incluyendo tumores de la esfera no reproductiva. Esto es excluyendo obviamente todos los tumores ginecológicos. Y a mí este es uno de los estudios
que a mí me llama muchísimo la atención, me parece muy interesante. Porque este es un estudio, mira, es un estudio del NIH, es un estudio que no se hizo para analizar cáncer, se hizo es un estudio más de salud pública en el que con un seguimiento medio de más de 11 años a 171.000 varones y casi 123.000 mujeres, con un seguimiento de media de 11 años para incorporando hábitos de vida y hábitos y estilos de vida y hábitos y riesgo de esta población, como eran los que vemos en la imagen. Se estudiaba el impacto del tabaco, alcohol, el nivel de estudios, el IMC, la dieta, actividad física, medicación que tomaba, historia médica, comorbilidades y también nivel socioeconómico, con un seguimiento medio de 11 años. Aparte de otras cosas, se han sacado datos muy interesantes respecto a lo que estamos hablando del cáncer. Porque ¿qué vemos? Lo que ya hemos dicho. Es más frecuente, hay mayor incidencia de cáncer en hombres que en mujeres, ¿vale? Ya lo sabíamos. Pero hasta ahora, hasta hace muy poquito, hasta hace poco con esta publicación decíamos, bueno, pues es que el hombre pues parece que tenga más factores de riesgo. Siempre ha sido más asociado a tabaco, alcohol, a obesidad, al sedentarismo y podía ser que esto estuviera distorsionado por estos factores de riesgo. Pero en este estudio lo que se ha visto es que cuando tú equilibras o cuando tú estratificas con exactamente los mismos factores de riesgos, no consiguen explicar el por qué en los hombres sigue siendo más frecuente a igual de factores de riesgo. Con lo cual, ellos lo que dicen es, hay algo más biológico, aparte de todo esto, que explicaría el por qué el cáncer es más frecuente en hombres. Con lo cual, tendremos que tener en cuenta estas diferencias, por eso, de sexo y género en cáncer. Estamos hablando del no reproductivo. Unos serían aquellos endógenos, nacemos con unos cromosomas XY y con unas diferencias. También incluye el sistema inmune, que también vamos a ver que es diferente en hombres y mujeres. Y además estamos viendo, como luego veremos, que hay alteraciones genómicas que se dan más frecuente en mujeres que en hombres, incluso con los mismos factores de riesgo. Y luego, por otra parte, estamos viendo que la dieta, la obesidad, el sedentarismo o el alcohol o el tabaco influye también de forma muy diferente en hombres y en mujeres. Visto los datos epidemiológicos, y esto es una realidad en cáncer, tenemos datos de eficacia, funcionan de forma diferente los distintos tratamientos en cáncer, pues sí, cada vez tenemos también más datos, tenemos cada vez más publicaciones en este sentido y sobre todo en los últimos años que nos hemos centrado un poco más. Como ejemplos, cirugía en cáncer de pulmón, las mujeres tienen mayor supervivencia y además menos infecciones que los hombres. La radioterapia en carcinoma de esófago se ha visto que tiene mejores datos de supervivencia, pero también mayor toxicidad. Todo esto cada vez tenemos más estudios de forma retrospectiva que lo están analizando. Determinados tipos de quimioterapia también son más eficaces en hombres y mujeres y luego hablaremos también algo de datos de inmunoterapia. Esto ya es una realidad y cada vez tenemos más publicaciones en este sentido. Sistema inmune, desde hace mucho tiempo ya sabemos que las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres. Esto es una realidad que ya sabíamos. Con lo cual, ahora con la incorporación de la inmunoterapia, los resultados son diferentes, son iguales, porque lo que estamos viendo es que los tumores en mujeres son menos inmunógenos. La respuesta es diferente, la respuesta tanto innata como adaptativa en mujeres es diferente, con lo cual, ahora que incorporamos inmunoterapia, vamos a encontrar diferencias, pues vamos a ver que sí. Mirad, este es un metaanálisis con más de 11.000 pacientes tratados con inmunoterapia
en 20 ensayos aleatorizados, en el que cuando recogemos la variable sexo, vemos este cuadradito rojo, serían las mujeres. Mirar qué diferencias hay cuando usamos inmunoterapia en diferentes tumores, en diferentes ensayos, en diferentes tipos de inmunoterapia, pero vemos que los hombres parece que se benefician más que las mujeres. Esto es con más de 11.000 pacientes tratados con inmunoterapia. 4 pinceladas de 3 tumores muy frecuentes en el que también tenemos datos. Cáncer colorectal. Bueno, la localización en el cáncer de colon ya sabemos también que es diferente en hombres y en mujeres. Vemos que los tumores de colon derecho se localizan más en el colon derecho, localización proximal, y los tumores en hombres se localizan más en el lado izquierdo. Y además también va vinculado a unas alteraciones genómicas. Las mujeres tienen más tumores con inestabilidad de microsatélites y, por ejemplo, tienen también más mutaciones de BRAF. Por otra parte, también van asociados más a síndrome de Lynch que, por ejemplo, los hombres. Y sin embargo, en hombres encontramos más amplificaciones de ER2 o alteraciones en la vía de RAS. Por otra parte, también sabemos que las mujeres se diagnostican en una edad un poco más avanzada, incluso de media 5 años más tarde que los hombres. ¿Podría tener esto un impacto en los programas de cribado y en la edad en los que estamos haciéndolo? También tenemos datos, aunque no sabemos todavía muy bien explicarlos, pero son todo áreas de investigación que surgen de esta observación. Los hombres tienen más metástasis hepáticas, sin embargo, en mujeres se ha visto que predominan las metástasis pulmonares. En cáncer gástrico os voy a dar alguna pincelada de datos ya de publicaciones de estudios que cada vez se están analizando. Por ejemplo, en cáncer gástrico hay un grupo muy importante a nivel nacional, Agamenón, que en colaboración con SEOM tiene un registro en el que hay ya más de 40 hospitales con datos de muchos pacientes tratados en toda nuestra geografía. Y veis cómo en el 2002 se ha publicado un artículo en el que ven las diferencias que hay dentro de este registro vinculadas a sexo y a género cuando analizamos nuestra población española con cáncer esofágogástrica. A nivel de epidemiología, veis, bueno, primero decir que son datos de más de 3.000 pacientes, o sea, son datos ya muy sólidos con muchísimos pacientes. Vemos lo que ya sabemos, el cáncer esofágogástrico también es más frecuente en hombres que en mujeres y además no hay diferencias por rangos de edad. Por otra parte, vemos algo muy importante y es que los tumores en mujeres, la biología tumoral y las características, y esto es en nuestra población en España, son diferentes. Son tumores que son más ER2 negativo, que presentan ascitis, que presentan células sin anillo de sello, grado 3, difusos con carcinomatosis peritoneal. Y ahí vemos diferencias, hay más mujeres con estas características biológicas. Sin embargo, en hombres lo que vemos son que comparten mayor comorbilidad, por ejemplo, y también cuando hablamos de IMC y no estas características tan malas, podríamos decir que las tienen más los tumores en mujeres. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a datos del TCGA a nivel internacional, también vemos lo mismo, que las mujeres tienen tumores que tienen más proporción de tumores células en anillo de sello o que están más pobremente diferenciados. Sin embargo, bueno, y esto también es curioso y habría que ver por qué está ocurriendo esto, nosotros los tratamos de igual forma, con la misma dosis y además los resultados en supervivencia pues parece que no se alteran a pesar de que las mujeres, como veíamos, tenían unas características biológicamente un poquito peores que tenían los hombres. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay diferentes hipótesis. Los tratamientos, estos factores pronósticos
van a tener un impacto que sabemos que eran peores en mujeres, sin embargo luego los resultados son iguales, pueden tener un impacto distinto cuando ocurren en hombres y mujeres. Los tratamientos que estamos utilizando también pueden actuar de forma distinta, o también estos factores condicionantes que hablábamos que eran más frecuentes en varones pueden tener un impacto distinto también en función del sexo. Bueno, yo creo que una de las conclusiones de ese artículo es que vamos a tener que focalizar y tener más investigación en este ámbito. Cáncer de pulmón, quizá uno de los más estudiados. Lo primero, yo creo que en cualquier charla esto es imposible de no comentar. Mirar qué pasa con la incidencia de cáncer de pulmón hacia abajo en los últimos años y mirar qué triste, cómo está aumentando de forma drástica la incidencia del cáncer de pulmón. Hoy el cáncer de pulmón es el tercer tumor, tanto en hombres como mujeres. Ha superado incluso los tumores ginecológicos que antes estaban ahí encima. Con lo cual, esto es primera cosa a comentar vinculado a la incorporación tardía del hábito tabáquico a partir de los años 70 en las mujeres. Pero una cosa importante es que en no fumadores, mirar la diferencia. Por ejemplo, en cáncer de pulmón, prácticamente el 85% se da en fumadores y muy poquitos en no fumadores. Y mirar la diferencia en cáncer de pulmón en mujeres no fumadoras. Es un 50%. O sea, las mujeres no fumadoras tienen una probabilidad casi 3 veces más de tener cáncer que en hombres, ¿no? Y esto es una cosa también muy peculiar, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y además tiene unas características diferentes. Habitualmente son adenocarcinomas, nos las encontramos en estadios más precoces, tienen menos mortalidad, tienen más mutaciones de GFR, más translocaciones de LK y además tienen un patrón de afectación pleural. Además, suelen ser más jóvenes y, como comentábamos, el historial de tabaquismo es inferior. O sea, ojo, porque si además de esto, que las mujeres ya tienen una predisposición mayor que el hombre en no fumadoras, cuando si estas mujeres fuman, con ese consumo de 40, estimado de 40 paquetes año, se multiplica por 3 el riesgo que tendría siendo varón. Yo creo que esto es una cosa pues realmente bastante importante y bastante seria. De hecho, les pongo esta imagen que es muy clara. Mirar las alteraciones genómicas que vemos en un cáncer de pulmón en mujer y en un cáncer en pulmón en hombres. Como veis, nada que ver. Las características moleculares son totalmente diferentes. Por otra parte, sabemos, y esto ya sabíamos desde hace tiempo, que teníamos mejores datos de supervivencia cuando usamos quimioterapia en mujeres que en varones. Volvemos a inmunoterapia, peores resultados en mujeres que en hombres, con lo cual, ¿dónde se han sumado estrategias? ¿Dónde se ve que hay un efecto beneficioso? Cuando en mujeres combinamos quimioterapia con inmunoterapia. Y de hecho, lo que se ha visto es que la adición de quimioterapia a los anti-PD1 o anti-PDL1 favorece a las mujeres en comparación con los hombres. Todo esto, bueno, pues son datos de estos análisis de los estudios que llevamos años haciendo en cáncer de pulmón. Había puesto aquí unas diapositivas que las había puesto en ocultas, pero que las estáis viendo que son sobre melanoma, que voy a intentar pasarla rápida. El melanoma se diagnostica de forma más tardía en hombres y aquí sí que hay más influencia de género que de sexo. Son menores los hábitos preventivos, son menores propensos los varones a autodetectar lesiones
cutáneas y se ha analizado también que hay menor conciencia de riesgo de cáncer de piel en varones que en mujeres, con lo cual los melanomas en mujeres, en varones, siempre se diagnostican en estadios más avanzados que las mujeres. Voy a irme ya a mi última diapositiva, en el que, bueno, he intentado dar una pincelada, ¿no? Porque es un tema absolutamente, bueno, inmenso, pero veis que en muy pocos años ya cada vez tenemos más datos a raíz de esos análisis de estudios que se han hecho con otra finalidad, pero gracias a tener los datos los podemos analizar. Y el sexo y el género ambos influyen en epidemiología y también en la biología del cáncer. Vemos que la efectividad de los tratamientos también está influenciado por ambos. Es complicado a la hora de nosotros individualizar esos factores asociados y género, es complejo a la hora de tomar decisiones, pero desde luego la investigación sobre la influencia en estos factores, bueno, pues es algo que está ahí, que está presente y que pensar en sexo y en género pues es pensar en medicina de precisión. Esta sería mi última diapositiva, ahí es mi correo. Ya siento y he intentado ir lo más rápido posible y ahora pues estaría encantada de cualquier pregunta. Ay, no te oigo, Encarna. Tiene el micrófono cortado. Encarna, no se te oye. Muchas gracias, Ruth. Ya sí se me oye. Muchas gracias. Como decía, la verdad que para mí es súper interesante, un tema yo creo que bastante apasionante, ¿no? Estamos en la era de la medicina de precisión y resulta que, bueno, que la medicina de precisión, probablemente el sexo sea un biomarcador, como decía el propio título de la ponencia. Animo al público a que escribáis, si queréis, algunas preguntas a la doctora Vera por el chat, que yo iré haciendo. Y bueno, si no hay ninguna pregunta de momento, yo te preguntaba, quizá en la línea de lo que tú habías comentado al principio, ¿realmente debemos de cambiar la metodología de la investigación básica y clínica, ¿no? Has puesto muchos ejemplos, yo creo que a veces que se nos pone en polvo y de punta, ¿no? De que quizá durante todo este tiempo no hemos prestado la atención suficiente y ahora que estamos en esta época de medicina de precisión, quizá haya que hacer un cambio de paradigma tanto en investigación básica como clínica. ¿Por dónde crees que deberíamos de empezar a trabajar en este sentido? Pues sí, como bien dices, realmente llama muchísimo la atención cuando empiezas esto al principio. De hecho, en SEOM, pues hace 4 años hicimos una encuesta, ¿no? Tú estás también en el grupo que participamos, hicimos una encuesta sobre cuánto de importante pensaban los oncólogos que era, ¿no? El conocer o el analizar, en este caso, el sexo, el género de los pacientes para poder tomar decisiones. Y bueno, pues mucha gente incluso pensaba que, bueno, pues que a lo mejor tampoco era tan importante o que, bueno, seguro que tampoco hay tantas diferencias. Y realmente cuando empiezas a darte cuenta que las mujeres hace muy pocos años no participaban en ensayos clínicos, que toda la investigación se ha hecho sobre ratones macho por no tener esta influencia, por ejemplo, de la diferencia cromosómica o la diferencia de nuestro sistema inmune, pues te das cuenta que se ha hecho una investigación sin tener en cuenta unas variables absolutamente importantes. Quizá con la incorporación de la medicina de precisión es cuando nos hemos empezado a plantear estas cosas, de decir, bueno, pero realmente tenemos unas alteraciones genómicas diferentes y las tenemos. Yo creo que un ejemplo claro es el cáncer de colon y otro es el cáncer de pulmón. A nivel genómico tenemos ya nuestras diferencias y luego, por otra parte, nuestro comportamiento. De hecho, la mayoría de las agencias, ya a nivel nacional, el Carlos III, el otro día en una reunión también comentaban en Italia toda la nueva ley de investigación
es ya prácticamente obligatorio y ahora cualquier proyecto exige que se incluyan pues, las variables de sexo y género para luego poder ser analizadas. Porque como tú dices, ahora es muy difícil poder tomar decisiones en el día a día teniendo en cuenta estas variables. Pero yo creo que en un futuro, yo creo que ahora prácticamente pues, todos los estudios lo incluyen y bueno, y en unos años tendremos más datos para que nos ayuden a lo mejor a cambiar. Tenemos una pregunta, nos dice, muchas gracias Ruth por tu excelente charla. Quería saber hasta qué punto el que no se hayan incorporado estos datos a la medicina de precisión actual se debe a la desconsideración del sexo en los ensayos clínicos clásicamente. Y si fuera el caso, si esto a la larga podría paliarse. Sí, pues posiblemente sí. Hasta ahora, como hemos comentado, nunca se ha tenido en cuenta. Sabemos que en realidad la mayoría de los tumores son más frecuentes en hombres, pero hay diferentes proporciones de hombres y mujeres en función del tumor y esto nunca se ha tenido en cuenta. Por otra parte, también sabemos, por ejemplo, en los ensayos fase 1 hay mucha más tendencia a participación de hombres y de mujeres. Esto iría más vinculado a género, quizá por comportamiento, con lo cual muchas dosis se han considerado con una población francamente masculina. Y aunque sí que en algún estudio íbamos viendo, pues parece que las mujeres tienen más toxicidad, por ejemplo, las fluoropiridinas, el 5-fluoracilo lo llevamos utilizando muchísimos años. Ya te pones a mirar los estudios y ya veíamos que las mujeres tienen mucha más toxicidad, lo metabolizan de forma diferente, pero nunca se ha tenido en cuenta. Yo creo que ahora, espero, es verdad que nunca se ha tenido en cuenta, pero ahora, aunque sea por obligación, no va a haber otra que en todos los ensayos clínicos incorporarse. Y seguramente pues en unos años podamos paliar esto que estamos comentando. De hecho, mirar los pocos años que lleva la inmunoterapia y ya tenemos metaanálisis con más de 100, ¿no? De 11.000, 12.000 pacientes tratados con inmuno específicos para evaluar el papel de la inmuno tan diferente en hombres y en mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, pues en cáncer de pulmón, pues a lo mejor ya dices, bueno, si tengo una mujer con cáncer de pulmón, pues con los datos que tengo, quizá tengo que forzar más hacia una combinación de quimio-inmuno, ¿no? Que a lo mejor solo uno. O sea, yo creo que ya está llegando a los pacientes. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que ahora que hablamos tanto de que tenemos que hacer ensayos clínicos más dirigidos, que no vale hacer un ensayo clínico global, muchas causas de que no tengamos los resultados, porque luego los análisis por subgrupos, como todos sabemos, son generadores de hipótesis, pero no nos llegan a una conclusión tan clara. ¿Crees que tenderemos o deberíamos de empezar a plantear, a lo mejor en tumores muy claros, como puede ser el cáncer de pulmón o incluso el cáncer de colon, a empezar a pensar en hacer estudios separados por sexo, ¿no? Quizá a lo mejor en un futuro tengamos que hacer, porque probablemente no saquemos iguales conclusiones, un análisis por subgrupo que de un estudio diseñado específicamente para mujeres con cáncer de pulmón o para mujeres con cáncer de colon derecho, no sé, ¿qué crees tú que deberíamos de ir hacia esa línea? Sí, pues posiblemente sí, o al menos que esté planteado y que desde el inicio se estratifique, ¿no? Como otros factores de estratificación, como hacemos con el ECOG o con otras variables, que esté estratificado desde el inicio, como dices, para luego poder sacar conclusiones y que la N y que ese factor de estratificación se tenga en cuenta para luego poder, como dices, ¿no? Tener resultados y no con esos análisis posteriores. ¿Y qué hacemos en investigación básica? ¿Crees que también han nombrado ahí que crees que vamos a tener que ir cambiando el tema de la investigación en laboratorio, de investigación con animales? ¿Hay alguna cosa por ahí que tengamos también que ir modificando? Hay muchos investigadores que no sé si tienen interés en hacer alguna pregunta también, pero ¿qué piensa de eso? Pues no sé, a ver, yo no soy investigadora básica, como claro. Nos conocemos. Bueno, ahí lo hemos dejado, ahí lo hemos dejado. Yo creo que siempre ha sido como más cómodo esos ratones macho porque no tenían esa influencia.
pero ahí está. Bueno, si hubiera algún básico que estuviera en la reunión y animar a comentar alguna cosa, pues a lo mejor nos podría dar luz a si es más complicado o no. Bueno, ahí lo dejamos por si alguien se anima. Y bueno, como tú has comentado, efectivamente, bueno, para las personas que no lo conozcan, la doctora Vera es la coordinadora de un grupo de trabajo muy, muy interesante que nace en la Sociedad Española de Oncología Médica, que de primera se llamó Mujeres en la Oncología, porque inicialmente también se sigue estudiando, ¿no? El género, ¿no? Cómo está la distribución a nivel de, bueno, en la oncología en general, pero actualmente está bastante dirigido, ¿no?, al tema que nos está explicando ella hoy, ¿no?, al tema de analizar este impacto del sexo en el diagnóstico, en el tratamiento, en la supervivencia, en la línea, ¿no?, de la sociedad europea y americana. ¿Qué pasos estáis dando en esa? Bueno, o estamos, yo también estoy incluida, pero ella como coordinadora, ¿qué pasos están dando? Si nos puede comunicar algunas cosas interesantes al respecto. Sí, pues como decíamos en la charla y como decías ahora, parece mentira, pero cuando te ves que ESMO, realmente su grupo surge en el 2019, ¿no? Pues ya te da un poco de impacto, ¿no? Porque dices, esto realmente se lleva estudiando desde hace muy poquito tiempo. Poco después, nosotros en SEOM decidimos, ¿no?, un poco por seguir esta estela de ESMO, ¿no?, como ejemplo, decidimos crear este grupo en el que también está Encarna, y que seguro que por eso es por lo que estoy yo aquí también hoy, ¿no? Porque creemos que es importante, pues la pequeña difusión, ¿no? Por lo menos que pensemos que esto es importante, ¿no? Que en cardiología llevan muchos años hablando de esto, en enfermedades autoinmunes también, pero en cáncer también, ¿no? Es crear esta semilla de la importancia de estudiarlo. Entonces, en este grupo, primero hicimos pues una publicación más general para poner el foco, para decir, bueno, esto es importante y tenemos que incorporarlo. Y ahora estamos trabajando por temáticas. Encarna, por ejemplo, pues lidera una publicación en la que nos estamos centrando en cáncer colorectal desde todos los puntos de vista, desde prevención hasta hasta todo, hasta tratamiento, diferencias que hay en todos los tratamientos, o sea, haciendo más externo estas dos diapositivas muy sencillas que he puesto de cáncer de colon, pues hacer una publicación sobre cáncer colorectal. Hay otro grupo de SEOM que está trabajando con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria para trabajar también sobre temas de farmacocinética, farmacodinámica, en función también pues del IMC de los hombres, de las mujeres, la proporción de grasa, la proporción de agua, bueno, que cada vez también tenemos más datos de la biodisponibilidad de los fármacos en función de hombres y mujeres. Y luego tenemos otro grupo que está trabajando específicamente en la población transgénero, porque tiene unas características también muy peculiares, ¿no? Porque los hombres que son mujeres o viceversa pueden tener también unos diferentes comportamientos también a nivel de los tumores, incluso de la aparición, ¿no? Entonces, bueno, es una población también que se está estudiando muchísimo y eso lo estamos haciendo también pues con expertos en este tipo, como son endocrinos, y también pues para hacer unas recomendaciones del cáncer en este tipo de población. De momento estos tres escenarios son los que estamos haciendo. Cáncer de pulmón es obvio, pero ya hay otro grupo también trabajando y bueno, y animamos también, bueno, pues a seguir encontrando pues diferentes poblaciones que se puedan beneficiar. Parece que no funciona todo el mundo el chat, concretamente el doctor Prado, que es también coordinador del área, como conocéis, del área de cáncer del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Lo primero que me dice es que te dé mi más sincera enhorabuena. Dice que efectivamente en las convocatorias más recientes se incluye ya este tipo de estudio y por lo tanto está claro que está en la dirección y que está seguro, él también hace experimental, dice que está seguro que hay que incluirlo en los estudios experimentales y que te preguntaría
¿qué tumor crees tú que puede haber más diferencia? Y esto podría hacer que se llevaran sorpresas si incluimos este factor en experimental, ¿no? En fase precoz en animales. ¿Qué son los que crees tú que podría dar más sorpresas? Pues yo creo que cáncer de pulmón. O sea, cáncer de pulmón claramente. Ya tenemos datos. Cáncer de colon puede ser que también, pero cáncer de pulmón creo que es uno de los más estudiados. Ya sabemos que hay alteraciones genómicas, ¿no?, que son diferentes en hombres y en mujeres, con lo cual yo si tuviera que hacer alguno, el primero que haría sería cáncer de pulmón o cáncer de colon. Son los datos más interesantes. Comenta también el doctor Prados que efectivamente esto hay que tener en cuenta el coste añadido que supondría si esto se incorpora además en la investigación básica. Pero bueno, quizás no tengamos más remedio que adaptarnos y en esa dirección. Bueno, la verdad es que a mí me parece interesantísimo. Creo que es que hay problemas en el chat, por eso quizás tampoco haya tantas preguntas. Algunas por eso he recibido en mi WhatsApp propio. Pero bueno, creo que la doctora Vera ha dejado ahí su correo. Cualquier cosa podéis contactar con ella. También, si no, a través mía, yo os pongo en contacto. Sé que ella estará encantada de responder o de colaborar con lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Sé que ha pasado un disgusto por el tema de los temas informáticos, pero bueno, ha salido. Creo que ha habido un número considerable de personas conectadas. Muchísimas gracias por tu tiempo y en nombre de todo el instituto, el doctor Prado y mío como coordinadora del área de cáncer y de la doctora Sánchez, de José Antonio, que es como subdirector que está en este momento conectado. Y gracias a todos por estar también conectados y bueno, que tengáis una buena tarde y ya está. Hasta luego. Pues, sí, Muchas gracias a todos. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas y disculpar, pero bueno, al final los problemas técnicos los han podido solucionar, con lo cual, ahí, eso, como dice Carmen, ahí está mi correo. Gracias y buena tarde. Venga, muchas gracias. Hasta luego.